Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, es el nombre de nuestro programa. Una vez más nos encontramos en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica con un nuevo capítulo de este espacio. Si hay alguien que es invitado de honor, invitada de honor en este espacio comunicacional, es la doctora Patricia Vega Jiménez, historiadora, periodista, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica, quien en uno de los primeros programas nos introdujo en esta magia de los periódicos de papel del cual somos nostálgicos. Gracias, doctora, por estar con nosotros otra vez en Páginas Vivas. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. De verdad es un placer estar con ustedes. Con Patricia Vega hemos compartido años en el periodismo, años en la investigación científica, social, y hoy vamos a conversar con ella, o ella nos va a ilustrar sobre un tema apasionante que es la mujer afrodescendiente en la prensa caribe. Este es el título de nuestro programa de hoy, aprovechando el amplio bagaje de doña Patricia en esta historia del periodismo. Y un tema vital, la mujer afrodescendiente en la prensa caribe. ¿Cómo podemos entrar en el tema? Es realmente un tema nuevo, no había sido abordado hasta ahora de esta manera, pero la idea es ver a la mujer afrodescendiente en la prensa que se publicaba en la zona caribe de Costa Rica, cuyo primer periódico nace en 1884, y la investigación cierra más o menos en 1940, porque es una investigación enorme si no se le pone un límite temporal. El tema surge porque me invitaron a formar parte de un proyecto grande, Connect Caribbean, de la Unión Europea, que se está realizando con más o menos 15 universidades en América Latina y España. Y me pidieron que hiciera la parte de prensa y prensa caribe en Costa Rica. Empecé a estudiar la prensa caribe y me di cuenta de que era enorme las posibilidades, tenía información en abundancia. Entonces decidí centrarme en la publicidad de medicamentos que hacía la prensa caribe de Costa Rica en comparación con la que hacía la prensa del Valle Central. Me encontré con que efectivamente hay una diferencia radical en los anuncios que se publican en una y en otra, pero hay
una serie de productos como aspirina Bayer, por ejemplo, o Murine o Colgate, que se publican exactamente iguales en los periódicos. En este caso habíamos escogido La Voz del Atlántico como Caribe y el Diario de Costa Rica como Valle Central. Uh-huh. Una de las cosas interesantes es que la publicidad de medicamentos va cada vez más dirigida a mujeres. Y las mujeres son las modelos, primero en caricatura, luego ya en persona. Pero nunca aparece una mujer afrodescendiente, ni siquiera en la prensa caribe. Entonces buscamos a la mujer afrodescendiente que de alguna manera tenía que existir en alguna parte. Y lo único que nos encontramos fueron 3 fotografías. Una de una pregonera del Diario de Costa Rica de 1921, cuando se celebraba el primer centenario de la independencia de Costa Rica. Y es una pregonera vestida de manera tal que parece una esclava, con el mismo sombrero de esclavitud y con las mismas sandalias de la esclavitud. Es la única fotografía de mujer afrodescendiente en cuerpo entero que no está en Prensa Caribe, está en el Diario de Costa Rica. Entonces, perdón, ¿y esa vestimenta era la habitual de las mujeres en el Caribe? No estoy tan segura de afirmarlo de esta manera. Me da la impresión de que esta mujer forma parte de un sector marginal dentro del Caribe que no tiene forma posible de vestirse de otra manera y solo puede accesar a ese tipo de vestimenta. Luego aparece otra fotografía donde a una mujer le alisan el pelo, es una mujer afrodescendiente, le alisan el pelo en un lado y el otro queda crespo, para promocionar un champú y un alisette, porque se considera que el pelo en extremo crespo es un pelo feo. Y luego aparece un laxante con 2 caricaturas de 2 mujeres afrodescendientes con el torso desnudo, únicamente con enaguas, tipo Hawái, donde anuncian que ellas son las negritas, que son unas pastillas que son laxantes. Esas son las 3 únicas fotografías que hay desde 1884 hasta 1930, hasta 1940. Entonces seguimos buscando a la mujer afrodescendiente más allá de los anuncios de medicamentos. Existían otros, como el champú que para esta mujer, y no existía, o sea, las mujeres blancas o caucásicas o de mi color, digamos, sí aparecían en la prensa, pero la mujer afrodescendiente jamás aparecía en la prensa en anuncios de ningún tipo. Entonces continuamos buscando a la mujer en los periódicos para ver a dónde estaba la mujer afrodescendiente, porque existía, tenía que existir en alguna parte. Y no lo encontramos en Transgresiones, en un periodismo sensacionalista que empieza a perfilarse en los periódicos del Caribe. Entonces, primero con los afrodescendientes, los hombres, eran ladrones, eran criminales, eran personas indecorosas, capaz de maltratar y hacer cosas espantosas. Por ejemplo, me acuerdo ahora de un par, uno que se llamó El Crimen Negro. Entonces decía, un negro entró a la casa de su novia en la madrugada, la mató con 3 cuchillos en el abdomen y luego huyó y se suicidó. Pero eso es un despliegue de varias columnas en el periódico y se llama El Crimen Negro. Entonces otro hay de una señora que sale a las 8 de la noche por las calles de Limón, venía de hacer algunas compras y 2 negros la atacan, ella grita, sale un vecino, uno de los negros huye y el otro es apresado por la policía y por la ayuda del vecino. Pero hay unas chicas en Cahuita que salen a pasear a las 11 de la noche y son perseguidas por un negro que se acababa de salir de la cárcel, se había huido de la cárcel y las ataca.
pero las atacan no para robarles, porque eso lo hacían con las mujeres blancas, era para violarlas, o sea, ellas no tenían nada que perder, ni nada que robarles, solamente su virtud. Y estas mujeres gritan una lucha contra el tipo y finalmente se libran de semejante episodio de violencia. Ese es el tipo de noticias que nos dicen de las mujeres afrodescendientes. O sea, son o víctimas de violaciones, pero porque ella se los busca. Ella sale a las 11 de la noche por calles solas en Cahuita, mientras que la otra señora venía de hacer sus compras, iba para su casa y es atacada por estos dos señores, estas dos personas. Pero eso contradice mucho, digamos, lo que habíamos visto tradicionalmente, por lo menos en la historia de la ciudad de Limón, de la puerta de Europa, la puerta, las compuertas a Europa a través de la ciudad de Limón. ¿Hay una contradicción en esa visión o no? Más bien yo pienso que es coincidente con la idea de blanquitud de la sociedad costarricense. Cuando se crea la nación y la ciudad de Costa Rica, el nacionalismo, se dice que nosotros somos todos blancos descendientes de europeos y por lo tanto son campesinos muy trabajadores, muy buenas personas que ayudan siempre a todos los demás, pero me encontré varios textos, incluso uno de Monte Alegre y otras personas en Costa Rica que ocupaban puestos de dirección en el gobierno, que hablan de la negritud como un elemento negativo y peyorativo de la sociedad costarricense y que hay que eliminarlos o simplemente enviarlos de nuevo para Jamaica, cuando en realidad no venían solo de Jamaica, venían de todas las islas del Caribe, pero bueno, se les llama jamaiquinos. Ellos aprenden un español creole que mezclan con inglés y español, y por lo tanto son personas diferentes, vuelvo a repetir, son vistos como criminales, como antisociales, personas muy ajenas, muy alejadas a la sociedad costarricense, y son personas que además podrían ser afectadas o podrían afectar el desarrollo social de este país. Nos pueden contaminar. Qué impresionante. Y cómo bueno, a lo largo desde el programa con la doctora Patricia Vega estamos viendo fotografías y periódicos sobre este tema. Pero era demasiado duro, demasiado fuerte eso, y de algún modo no lo conocíamos históricamente. Creo que sí. Se ha tratado, yo encontré varios trabajos excelentes de gente que ha tratado la esclavitud en Costa Rica. Marielos Acuña, la doctora Marielos Acuña, por ejemplo, que es la directora en este momento del CICLA, hizo una tesis doctoral fenomenal sobre la esclavitud en Costa Rica, solo que se queda para el siglo XVII, máximo XVIII, y no hemos dado ese paso trascendental de entender por qué, o sea, de comparar la mujer blanca con la mujer afrodescendiente en muchos aspectos, en muchos, y se encuentra, y realmente es como muy triste encontrarse este racismo sin precedentes en este país que se ha dicho un país blanco, pacífico y democrático. Estamos con la doctora Patricia Vega Jiménez conversando en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, sobre la mujer afrodescendiente en la prensa caribe. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, con la doctora Patricia Vega Jiménez, y estamos conversando en torno a su investigación y un libro en ciernes sobre la mujer afrodescendiente en la prensa caribe. Doctora, si hay una evidencia de que esto no es letra muerta y que no es historia pasada, sino que es palpitante actualidad, es justamente este tema del que usted amablemente nos está ilustrando en torno a la mujer afrodescendiente y a la realidad de esa parte de nuestro país desde aquellos tiempos. Efectivamente, Roberto, es un tema apasionante que lo encontramos a través de los periódicos de Costa Rica, que esta Biblioteca Nacional, benemérita institución, los guarda con mucho celo y con mucho acierto además. Tenemos que agradecerle a las personas que se han realmente involucrado en este proyecto, sobre todo la digitalización de la prensa, que ayuda enormemente a los investigadores. Es que realmente no tienen una idea de lo que esto significa para las personas que ocupamos los periódicos como fuentes de información. Me salgo un momentito del tema justamente en ese aspecto. ¿Cómo Patricia Vega, joven periodista, pujante en aquellos años del periodismo, inicios de la televisión, en la locución y el periodismo en general, empieza a descubrir estos valores en un santuario como es una hemeroteca, en este caso de la Biblioteca Nacional? Roberto, bueno, en realidad yo entré a estudiar comunicación, estaba muy joven, y decidí que quería otra carrera adicional, paralela, porque yo creo en el periodismo especializado, creo que la gente que estudia comunicación tiene que especializarse en un campo en específico y profundizar en ese campo, como en tu caso, por ejemplo, con el cine, que me parece que nadie sabe más de historia del cine que vos en este país. Y bueno, ese tipo de detalles fue lo que me condujo a estudiar historia, que me apasionaba en su momento. Y por supuesto que cuando ingresé a historia me enamoré de la historia, pero tenía el gusano de la comunicación todavía en mí. Entonces empecé a pensar cuál era la historia de nuestra profesión. Empecé a estudiar cómo había surgido la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, cómo habíamos avanzado, pero en el interín, cuando estaba haciendo la maestría en historia, la hice sobre historia de la prensa en Costa Rica, pero no había nada, excepto 2, 3 cosas pequeñas, pero no profundizando en el periódico. Este es el primer periódico noticioso universal que surge en 1833, tal. Eso no existía. Entonces, al involucrarme en la historia de la comunicación social, buscando los periódicos, etc., me encuentro con que hay un historiador, Robert Darnton, que está estudiando la prensa como un circuito global que va desde el momento en que se concibe un periódico hasta el momento en que se consume, pasando por los talleres de impresión, por las incomodidades que hay en ellos, cómo se desenvuelven, etcétera, cómo piensa la gente, cómo lee un periódico, cómo se leyó hace 100 años un periódico, por ejemplo, con Roger Chartier, el doctor Roger Chartier, también nos inspiró para buscar ese tipo de metodología y ese tipo de perspectiva de acercamiento a la prensa. Volvamos a la mujer afrodescendiente en la prensa caribe. De ahí surge precisamente de esta historia de la comunicación los anuncios publicitarios, y de los anuncios publicitarios surgen los anuncios de medicamentos, y de ahí a la mujer afrodescendiente, que ya no está en ningún anuncio. Te comentaba que las mujeres afrodescendientes no aparecen, y aparecen sí, con mucha frecuencia, una sección que se llama sección social Las Bellezas Limonenses, donde hacían una composición de diferentes rostros o mujeres en cuerpo entero,
muy bien vestidas, con mucho cuidado sus trajes, que se publicaban como parte, esta es la mujer limonense, cuando en realidad no estaba la mujer afrodescendiente por ninguna parte, desaparecía. La otra cosa interesante es que hay un crimen que es quizá el más feo, el más sangriento, que se publicó en los periódicos desde 1884 hasta 1940, que es de un tipo que va donde un brujo. El brujo le da unos medicamentos para sacarle los malos espíritus que se habían incorporado en él, y entonces él, cuando está saliendo los malos espíritus, mata a machetazos a su hermanita de 5 años y hiere a su hermanito de 2 años, de una manera muy grave. Pero eso también tiene un despliegue en el periódico enorme, porque vean cómo una persona pagana, que además es criminal, que además tiene el corazón tan negro que puede matar a su propia hermana y herir a su propio hermanito, ¿cómo es posible que nosotros tengamos a esta población con nosotros? Es que no coincide con el costarricense campesino bueno, humilde, simpático, amable, democrático. Y esto realmente es una forma del periódico de provocar, de conducir a un racismo enorme en la población costarricense. Un racismo con el que hemos vivido durante todos estos años. Aunque parezca increíble, hoy, siglo XXI, todavía existe en Costa Rica, de alguna manera, un racismo en todo nivel. ¿Cómo empieza de algún modo a reivindicarse, si es que se reivindica en la prensa caribe, el tema, por ejemplo, de los valores del Caribe, como por ejemplo la cocina y el papel de la mujer afrodescendiente en la cocina caribeña o limonense? Eso ya es muy avanzado el siglo XX. Realmente nosotros en esta investigación he llegado hasta el 40, necesito iniciar del 40 a la época actual. Realmente no tengo elementos de juicio para decirte qué ocurre. Lo que sí pasa con la comida es que son formas de cultura material que va a permear diferentes personas, diferentes zonas, diferentes regiones. En este momento me acuerdo del gallo pinto, que fue la historia que continué sobre el Caribe. Sí. El gallo pinto es el rice and beans, pero hecho con materiales y productos que están en el Valle Central. Me explico. Cuando los barcos que transportaban esclavos humanos negros a América Latina les daban una cantidad suficiente para mantenerlos vivos de arroz y frijoles, una mezcla de arroz con frijoles. Esto hace que cuando estas personas se instalan en Jamaica, las islas del Caribe, etcétera, y vienen a las costas costarricenses o panameñas, los domingos ellos rememoran sus ancestros haciendo una mezcla de arroz, que en Costa Rica y en Panamá hay en abundancia, y frijoles que crecen silvestres en todas partes. O sea, había acceso. Pero no hay aceite de ninguna planta, hay aceite de coco. Y hay además leche de coco. Y hay además chile panameño. Y entonces eso hace que se dé un rice and beans, tal y como lo conocemos hoy. Qué impresionante. ¿Cierto? Pero a este rice and beans, este arroz con frijoles, se les daba de comer a los trabajadores de la United Fruit Company, que Carlos Luis Fallas lo dice en Mamita Yunay con mucha claridad. Pero esta gente, cuando termina de su contrato laboral o regresan al Valle Central, vienen con la receta del rice and beans, pero no había leche de coco, no había manteca de cerdo, no había culantro no había culantro en el Caribe, pero aquí sí, en el Valle Central. Chile panameño. Y ya no había chile panameño aquí, sino chile dulce, y eso hace que se convierta en gallo pinto. Que es nicaragüense o costarricense, no importa.
es que las fronteras no existían. Entonces, los que te los traen del Caribe para San José o lo que se llevan del Caribe para Managua, finalmente es el mismo platillo, solo que los platos cambian con mucha velocidad porque cada cocinero o cocinera le agrega su parte, claro. Y eso hace que cambie. Pero el gallo pinto, por ejemplo, es una comida caribeña, de hecho caribeña, que además tiene su asidero en África y que nosotros adoptamos como nuestro. Y además, digamos, con un gran valor nutricional, o no había tanta conciencia, por lo menos de que daba fuerzas para trabajar. Yo creo que no había tanta conciencia en ese nivel, pero era un plato que daba energía, como vos decís, que satisfacía, que les ayudaba a mantenerse en actividad durante muchas horas, de alguna manera. En la compañía bananera se acompañaba de ese Carlos Luis Fallas con banano, sí. ¿Verdad? En Costa Rica, en el Valle Central se acompaña con pollo o con plátano maduro. Digamos, exactamente. Sí. Pero allá era, digamos, guineo o banano sancochado, por decirlo. Exactamente. De alguna manera. Esa era la forma. Uh-huh. Doctora Patricia Vega Jiménez, gracias. Apenas hemos hecho un repaso de este tema apasionante con estos matices, gracias a su estudio, a su seriedad, a su rigor, gracias a esta investigación profunda de nuestras raíces. Ha sido muy interesante hoy Páginas Vivas sobre el tema de la mujer afrodescendiente, el tema de esta cultura caribe, y esperamos no solo el libro que va a publicar próximamente, sino en otra oportunidad seguir conversando acá en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Es un verdadero placer haber estado aquí, un gran gusto compartir con vos, Roberto. Realmente aprendo más de lo que ustedes pueden obtener de mí a través de tu conversación. Y estar aquí en la Biblioteca Nacional realmente es como estar en mi segundo hogar. Maravilloso. Muchas gracias. No, gracias por el piropo, pero es, bueno, impresionante. Hemos disfrutado hoy con la compañía de la doctora Patricia Vega Jiménez, conversando en torno a esta cultura costarricense, a esta cultura caribe, y a un tema también profundo y que exigiría nuevos programas, nuevas conversaciones con doña Patricia sobre el racismo en Costa Rica y otros rasgos de identidad, pues que son parte de nuestra realidad y que lo mejor es conocerlos para, digamos, para buscar, para forjar una cultura, una nueva cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, con doña Patricia Vega Jiménez en este espacio cultural importante de nuestra benemérita Biblioteca Nacional. Gracias y les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas.